Bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestra lección. ¿Recuerda de qué tema estamos hablando? Hemos estado hablando en estos domingos. De adoración, exactamente. ¿Cuántas lecciones llevamos, hermanos? Somos dos, vamos por la tercera. Amén. Esta es la lección 3 y tiene como título la adoración en el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a ver algo importante, relativamente histórico, porque sabemos que gracias a Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo vivimos en la gracia. ¿Cuántos se gozan en que vivimos en la gracia? Pero ¿qué creen, hermano? Que para poder conocer y ver un poquito más respecto al tema de la adoración, tenemos que conocer cuáles son sus orígenes, saber de dónde proviene, entender cómo ahora nosotros tenemos privilegios de poder estar en este lugar, adorando a Dios, cantando, orando. Recordábamos que la adoración es un estilo de vida, que no es exactamente o precisamente cantar, tiene que ver, claro, es un medio, pero recordemos que la adoración es un punto importante que siempre tenemos que tener en nuestras vidas, amén. Entonces, decíamos en nuestra clase anterior, bueno, nuestras dos clases anteriores, que para que haya una verdadera adoración hacían falta dos personas, que somos Dios y yo. Ahí en su lugar, en su persona diga, hace falta Dios y yo. Así que debemos conocer a Dios, amén, y tener conciencia de Dios. ¿Cuántos están conscientes de saber quién es Dios, de que nuestro Señor es el Dios de nuestras vidas? ¿Está consciente de ello? Levante su mano, amén. Entonces también habíamos mencionado y habíamos dicho respecto a su santidad, amén. Pero, ¿cuáles son algunos de otros atributos de Dios por los cuales le adoramos? ¿Recuerdan que en la clase también vimos y dijimos que nosotros somos ¿qué? Sacerdotes. ¿Sí lo recuerda? ¿Se acuerdan qué función sacerdotal teníamos que cumplir? ¿Nosotros qué teníamos que ser? ¿Hoy no desayunaron, hermanos? ¿Qué es lo que hace, lo que nosotros como sacerdotes tenemos que hacer? ¿Que alguien que me pueda decir? ¿Ya no se acuerdan? Recuerden que nosotros, decía que como, a ver la hermana Lili. Exactamente, ahí en Pedro, incluso hay un cantito por ahí, ¿no? Que somos un pueblo adquirido, un linaje adquirido, amén. Y dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos que representar ¿a quién? Al pueblo delante de Dios. Entonces una forma en la cual nosotros adoramos, recordemos, es por medio de lo que nosotros hablamos, anunciamos, predicamos, etc. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces hoy vamos a verlo, hoy lo vamos a analizar en este sentido, la adoración como en el Antiguo Testamento. Yo sé que la cuestión de la adoración en el Antiguo Testamento es un estudio muy grande, pero sabemos que podemos sacar la información más sobresaliente para este tema. ¿Por qué? Porque es bastante diferente a lo que nosotros realizamos. Yo sé que al hablar en Antiguo Testamento luego nos imaginamos los corderos, el sacrificio, la vestimenta del sumo sacerdote, todos los instrumentos que se habían fabricado para el tabernáculo, después para los templos, que no eran como nuestros tiempos, ¿no? De latón o chapado en oro, era oro, eran especiales, ¿no? Y todo eso tiene un significado aún, ¿no? Pero nosotros vamos a ver cuál es la diferencia de lo que era la adoración en ese tiempo, lo que se manejaba en el Antiguo Testamento, aún más allá del tabernáculo. Si bien ya en la siguiente lección
En la lección 4 vamos a entrar en lo que viene siendo el himnario de los judíos, que es el libro de los Salmos. Les adelanto un poco para que también nosotros sepamos cómo ellos interpretan, adoran a Dios por medio de la música. Pero en esta ocasión vamos a tomar esta lección, como mencionaba, la adoración en el Antiguo Testamento. Y como primer punto, tengo que decir que la adoración antes de la institución de la ley, esa es la que vamos a ver, en este caso desde Abel hasta Moisés. Si gusta apuntarlo, es el número 1, la adoración antes de la institución de la ley. Es ese espacio entre Abel y Moisés. ¿Amén? Y tenemos un primer inciso, el inciso A. Tenemos el caso que yo sé que todos lo hemos oído, aunque sea por las historias de los niños, pero es la adoración de Abel y Caín. ¿Cuántos ubican a Abel y Caín? Si no levanta su mano me va a hacer pensar mucho. Pero yo creo que todos hemos oído acerca de Caín y Abel y recordamos la trágica historia, ¿no? Porque es una historia trágica, lamentablemente. Y para esto vamos al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, en el capítulo 4, en el verso 3 al 5. Y me va a permitir leerlo. Traigo para esta lección la versión Dios habla hoy. Por lo general me gusta estar leyendo en varias versiones para ver cuál nos puede dar un poquito de información más hacia nuestra actualidad. Y dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. ¿Por qué Dios aceptó la adoración de Abel y no la de Caín? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Pero ¿qué le parece si antes de continuar hacemos una oración para poder poner este tiempo en las manos del Espíritu Santo? Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias porque nos das la bendición, nos das la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Te alabamos, amado Padre, porque a través de Jesucristo tú mostraste y has mostrado tu amor no solamente para nosotros, sino para la humanidad entera. Y que también por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener una comunión amplia, una comunión directa, en la cual podemos estar cercanos a ti, conocer y entender lo que tú quieres hablar para nuestras vidas. En esta mañana yo quiero poner este tiempo en tus manos, quiero poner la vida de mis hermanos, quiero poner mi vida, que podamos no solamente recibir, sino escuchar con un razonamiento amplio, poder oír, abrir nuestros oídos espirituales para poder entender lo que tú nos estás hablando. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos, ¿por qué Dios aceptó la adoración de Abel y no aceptó la de Caín? Esta historia, como veíamos, la podemos leer en Génesis 4 del 3 al 5. Bueno, es parte de un fragmento, podemos leerla más ampliamente porque se desarrolla un poco más, en donde ambos traen una ofrenda, ambos traen el producto de lo que ellos trabajaban. ¿Está de acuerdo conmigo? Y para poder entender por qué Dios aceptó la adoración de Abel, vamos a la carta de Hebreos, el capítulo 11 al 4. Si lo tiene puede decir amén. Igual yo les voy a leer esta versión. A mí me agrada mucho cómo nos la expresa esta versión de Dios habla hoy. Y dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Ya desde el comienzo nos está diciendo que Abel ofreció un sacrificio mejor. Ya tenemos ahí una comparativa en donde Caín no ofreció lo mismo. Abel dio mejor ofrenda que Caín, y por eso dice aquí esta versión, y por eso Dios lo declaró justo.
y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. ¿Ok? En esta versión de la Biblia yo encontré un comentario que me agradó bastante y que nos trae mucha luz en relación a lo que hizo Abel. Y dice: Abel debe haber tenido alguna revelación de que el hombre pecador puede acercarse a Dios solo sobre las cosas de sangre derramada. Quizá lo aprendió de sus padres, que fueron restaurados a la comunión con Dios solo después de haberlos vestido con pieles de animales. Eso está en Génesis 3:21. En todo caso, exhibió fe acercándose a Dios con la sangre de un sacrificio. El sacrificio de Caín fue de vegetales o frutas y por tanto incruento. Abel ilustra la verdad de la salvación por gracia por medio de la fe. Caín prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de buenas obras. Nos hace ya la referencia automáticamente de que un sacrificio, un cordero, trae perdón, trae justificación. Y también nos trae la parte de Caín, en donde la gente por buenas obras quiere obtener perdón. Pero nos damos cuenta, en comparativa, quién es el que recibió o el que fue aceptado como sacrificio. Fue el de Abel, perdón. ¿Por qué? Porque ofreció lo mejor y porque, como decía, ya cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que haber un sacrificio para que ellos pudieran ser vestidos. Entonces posiblemente él tenía conocimiento de lo que había hecho Dios para poder cubrir los cuerpos desnudos de sus papás. Entonces lo vemos así porque tenemos que comenzar, como les decía hace un instante, a ver cómo la adoración comenzó en esa época, en esos tiempos antes de llegar al tabernáculo. Amén. Entonces Abel en este caso adoró de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Muy bien. Como segundo inciso B, continuamos. El anterior era la de Abel, ahora vamos la adoración del nieto de Adán, Enós. Y para ello vamos al libro de Génesis igual, en el capítulo 4, 25-26. Debemos de recordar que todo lo que se predica, todo lo que hablamos, tiene que tener una base bíblica, un respaldo bíblico, para poder entender más respecto a este tema, en este caso la adoración. Y dice la palabra de Dios, es una continuación después de la muerte de Caín, o después de que su hermano de que Caín mató a Abel. Dice: Adán volvió a unirse con su esposa, volvieron a tener relaciones sexuales, obviamente, y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Set tuvo un hijo al que llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Ahora en contraste se introduce el linaje de Set. Ya Abel fue muerto, fue asesinado, pero entra Set, entra un linaje. ¿Y qué cree que es bien importante lo que les voy a decir? Fue por este linaje que posteriormente naciera el Mesías. Esa es la genealogía, obviamente desde Adán, pero por medio de Set fue que llegó el Mesías. Entonces cuando nació Enós, que significa frágil o mortal, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios en la adoración pública. Entonces parece ser que en este tiempo se generalizó la adoración a Dios. Algo interesante, ¿verdad? Son datos que nosotros tenemos que tener presentes, porque a veces leemos la palabra pero decimos: ok, está muy bien, nos leen la genealogía y qué bueno que hizo esto. Pero ahora podemos entender que por medio del linaje de Set, a través de su hijo Enós, comenzó a haber un tiempo de adoración, pero que también por esa línea vino Jesús, vino el Mesías, para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener libertad y una vida eterna. Amén. Posteriormente tenemos el inciso C, y este viene siendo la adoración de Noé. Ya vamos a acercarnos a personajes que conocemos más.
¿Cuántos se recuerdan también de Noé? No me van a decir que es Noé y la batalla de Jericó, que si no, igual. Y eso lo vamos a ver en Génesis 8, 20 al 21. Igual volvemos a la palabra de Dios para que nos dé el dato. Y dice igual en esta versión, de Dios habla hoy. Dice, luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Esto ya había sido después de que vino el diluvio, había bajado el agua, ya podían pisar tierra firme o seca. Entonces dice que construyó un altar en honor al Señor, tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Dice que tomó animales y aves puros. Bien importante siempre esas palabras, hermanos. Abel tomó de lo mejor, Noé tomó de lo mejor. Esos son puntos bien importantes. No tomó lo peor o no tomó, como dicen, el animalito feo, enfermo, no. Dice que él aquí tomó animales puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Un sacrificio, nuevamente derramamiento de sangre. No trató de agradar a Dios por sus obras, sino hizo un sacrificio de adoración. Lo adoró conforme Dios quería. Amén. Después dice, cuando el Señor le llegó este olor tan agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como lo hice esta vez. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ese sacrificio que hizo Noé sirvió de algo? Yo quiero pensar que si dice que tomó animales y aves puras, una de cada clase, yo creo que ha de haber sido un sacrificio grande, ¿no? No creo que haya dicho, vamos a agarrar un pajarito y un corderito y ya. Dice que agarró aves y animales puros, uno de cada clase. Entonces quiere decir que fue un sacrificio, una adoración grande, a un grado de que dice que cuando el Señor le llegó el olor tan agradable fue cuando habló, y cuando no solamente dijo con palabras, sino que es una palabra que tiene seguridad, una palabra que no cambia, en la cual dijo que nunca más iba a volver a maldecir la tierra por culpa del hombre, aunque dice que él sabía que el hombre desde joven solo piensa en hacer lo malo. O sea, él sabía que a final de cuentas el hombre tiene ese pensamiento, tiene esa forma de ser, tiene esa forma o esa característica. Pero ¿qué dijo? Que nunca más iba a volver a maldecir la tierra por esa consecuencia. Y por otra parte, que no iba a volver a destruir a todos los animales. Entonces quiere decir que los mismos animales también recibieron un beneficio a causa de que Noé hizo tal adoración delante de Dios. Y les comparto igual un comentario. Noé edificó un altar en respuesta a la salvación de Dios. Definitivamente él estaba más que agradecido, y ahí es donde él recibió su promesa. ¿Por qué? Porque lo tacharon de loco, ¿no? Al estar construyendo tremenda arca. Después dice, los que hemos hallado la salvación de la ira que vendrá, deberíamos de igual manera traer nuestra adoración sincera a Dios. Nosotros sabemos que los tiempos se acercan, pero entendemos que Jesucristo va a venir por su iglesia. Y por eso yo les decía, nosotros somos un sacerdocio, somos sacerdotes, pero que traemos nuestra vida como un sacrificio. Entonces, por lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, nosotros deberíamos de entregar todos los días lo mejor de nuestras vidas por agradecimiento. Eso es adoración, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al venir a esta tierra, muchos decían, nos va a liberar físicamente, va a ser un guerrillero, va a sacarnos de la opresión que tenemos con los romanos. ¿Pero qué cree? ¡Wow! Fiasco. No fue así. ¿Por qué? Porque Él vino a dar libertad a los cautivos
y oprimidos de corazón. Entonces, nosotros, a causa de lo que Él hizo, nosotros tendríamos que dar lo mejor de nuestra adoración diariamente. ¿Por qué? Porque vivimos por gracia. Esto que estamos viendo, imagínense lo que tuvo que hacer Noé, todo lo que vivió Noé. Tuvo que estar construyendo un arca, tuvo que estar metiendo animales, tuvo que aguardar, ¿cuántos días? 40. Y todavía los demás días para que se bajara el agua. O sea, muchísimo tiempo y conviviendo con animales. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? Y entonces nosotros veámoslo. Ahora nosotros a través de Jesucristo tenemos la gracia de saber que tenemos salvación. Por eso es de que Él nos pide que nosotros seamos ese sacrificio. Amén. Nosotros seamos ese sacrificio para Dios. Es tan aceptable y agradable hoy como lo que lo fue en los días de Noé, o sea, nuestro sacrificio, nuestra adoración. Dios hizo un pacto que no volvería más a maldecir la tierra o destruir a todo ser viviente como lo había hecho. Además, que las estaciones del año seguirían mientras permanezca la tierra. Vamos por el siguiente inciso, que es el inciso D, que es la adoración de Abraham. Aquí es Abraham sin H intermedia, y si no, la otra es Abraham como lo conocían originalmente. Y vamos a Génesis 12 en el versículo 7 y vamos a ver cómo continúa esa forma de adorar. Y sabemos que Abraham es considerado el padre de la fe. Volvemos al punto de que es por fe. Y dice aquí, igual nuevamente lo leo en la versión Dios habla hoy, dice: allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le habría aparecido. Y de hecho Abraham es conocido porque ponía altar donde desea. Siempre donde él recibía, siempre él ponía altar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un adorador. No por algo tiene ese nombre, ¿no? El amigo de Dios, el padre de la fe. Por eso también después le cambiaron el nombre de Abraham a Abraham o Abraham. ¿Por qué? Porque cambió, que era el padre de muchos o de las huestes. ¿Por qué? Porque a través de él y a través de la fe que él mostró, iba a continuar un linaje, iba a continuar una historia que gracias a Dios también fue hacia nosotros, no solamente hacia el pueblo de Israel, judíos, sino también para los gentiles. Es muy, muy interesante cómo ver en el Antiguo Testamento cómo tiene un contexto hasta Jesucristo. Amén. Abraham, como muchos sabrán, era nómada, o sea, él no tenía un lugar fijo. Decía que él levantaba sus tiendas y andaba. Era rico. Yo creo que podría haber tenido un buen lugar en donde vivir, pero ¿qué creen? Que él le creyó a Dios. Y tenemos muchas historias respecto a Abraham, el por qué creyó a Dios, ¿no? Entonces, él era nómada y donde se establecía por un tiempo edificaba un altar. Siempre establecía un altar. Y así siguió su descendencia. Entonces quiere decir que no solamente levantaba altares, sino sus hijos, bueno, su hijo especialmente, ¿no? Porque era Isaac, y sucesivamente toda su descendencia, ¿no? Hasta el tiempo de la emigración de Jacob y su familia hasta Egipto. Entonces quiere decir que durante el tiempo en que ellos estaban fuera de la tierra de Egipto, esa era por así decirlo, su costumbre. Pero tenían el concepto claro de lo que estaban haciendo, estaban adorando y estaban trayendo delante de Dios lo mejor. Vamos al inciso E, y aquí vamos a ver dos puntos. Dice: elementos comunes a todos estos actos de adoración. En todo lo que hemos estado viendo respecto a los antiguos o a los primeros hombres, los primeros adoradores, claro, vemos dos cosas. Siempre, como primer punto, un altar.
Y algo bien importante, hermano, es que los altares se edifican. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no creo que existan altares naturales, ¿no? O si los hay, bueno, pero edificaban altares. Quiere decir que ellos construían, levantaban un lugar en donde pudieran poner el sacrificio, donde pudieran poner la ofrenda. Nosotros, ¿cómo tenemos ese altar, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros somos ese sacrificio, pero también como somos sacerdotes o sacerdotes de Cristo, estamos obligados a tener un altar. Nosotros somos ese altar en donde nosotros mismos ofrecemos ese sacrificio. Entonces, ¿cómo lo hemos edificado, hermanos? Es muy buena pregunta, ¿no creen? Y dice que como segundo punto, aparte de un altar, hay un sacrificio, claro. Sin un altar, con un altar y sin un sacrificio, pues no estaría completo el proceso que uno quiere hacer de rendir o de dar una ofrenda delante de Dios. ¿Se da cuenta cómo todo esto empieza a encuadrar en el sentido del sacerdocio en Cristo? Que nosotros somos sacerdotes, pero al mismo tiempo somos el sacrificio. Está interesante, ¿no? En ese tiempo pues era altar de piedra, a un animalito, recordemos de Abraham e Isaac, ¿no? Que, papá, pues ¿dónde está la ofrenda, no? Pues Dios va a proveer. Y edificó el altar Abraham, iba a sacrificar a Isaac, pero ¿qué creen? No, pero había el sacrificio guardado para este momento, amén. Vamos por el segundo punto. Ya vimos lo que viene siendo la adoración desde Abel hasta Moisés. Entonces ahora viene la adoración como punto 2, la adoración después de la institución de la ley mosaica, la ley en este caso. Y como primer inciso vamos a ver los lugares de adoración, el inciso A, los lugares de adoración. Y como primer punto tenemos el tabernáculo, un estudio grandísimo, pero que tenemos que tomarlo como referencia para entender los tiempos, nuestros tiempos a los tiempos antiguos respecto a la adoración. Y como primer punto tenemos el tabernáculo, y esto lo podemos ver en Éxodo 25:8. Y también me voy a permitir leerlo para poder avanzar. Igual en la versión Dios habla hoy, dice: y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Qué sucede aquí? Que Dios ordena construir un tabernáculo en el cual se manifestaba su presencia, que sirvió de lugar de adoración hasta el reinado de David, unos 400 años más o menos. Fíjense cuánto tiempo. No fue poquito tiempo, fue bastante, ¿verdad? Entonces, vemos que ya hace acto de presencia el tan famoso tabernáculo, amén. Como segundo punto tenemos, como segundo lugar de adoración tenemos el templo. El primer templo, mejor dicho. En este caso, Salomón construye el primer templo, que sirvió durante otros 400 años hasta que lo destruyó Nabucodonosor. Fíjense, otros 400 años. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, del 1 al 5, y también me voy a permitir leerlo para poder seguir avanzando, porque todavía tenemos un poquito más de información y para no estar corriendo. Dice: cuando Salomón terminó esta oración, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo, de modo que por eso los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver todos los israelitas el fuego y la gloria del Señor que bajaba sobre el templo, se arrodillaron e inclinaron hasta tocar el suelo del enlosado con la frente, y adoraron y dieron gracias al Señor, repitiendo: porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Después de esto, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor, y el rey Salomón ofreció un sacrificio: 22,000 toros y 127,000 ovejas,
así fue como el rey y todo Israel consagraron el templo de Dios. Está impresionante, ¿no? Todo lo que ellos ofrecieron para poder consagrar el templo y cómo lo recibió Dios. Descendió y dice que a través de fuego consumió. Amén. Como un tercer punto, como tercer lugar de adoración, tenemos el segundo templo, que fue reedificado por Zorobabel alrededor del año 459 antes de Cristo y sirvió durante 500 años, o sea, más tiempo de lo que fue el tabernáculo en servicio y el primer templo en servicio. Esto fue 500 años. Después tenemos como cuarto punto el templo de Herodes, que fue construido unos 20 años antes del nacimiento de Jesús y destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces tenemos varios lapsos de historia. Yo sé que puede ser un poquito tedioso, pero es bien importante saber cómo son todo lo que antecede a la adoración actual o a lo que nosotros podemos vivir a través de la gracia. Después de esto, como un quinto punto, se empezaron a construir las sinagogas. Ya esas ya nos suenan un poquito más, ¿verdad? Y dice que surgieron durante el tiempo del cautiverio babilónico, en el año más o menos 606 al 536 antes de Cristo, como una respuesta a la necesidad de seguir adorando a Dios aún sin templo. Entonces quiere decir que era una necesidad. Buscaban cómo adorar. Recordemos que había un tiempo en que hubo una deportación, en donde el pueblo de Israel fue movido hacia Babilonia. Hubo una situación, ¿verdad?, en donde ellos entonces buscaron la manera de adorar a Dios, en este caso sin necesidad de un templo. Ya después de la reedificación del templo siguieron funcionando, o sea, quiere decir que estaba el templo y seguían funcionando las sinagogas, pero no eran templos, sino lugares locales de instrucción y culto. Ahora tenemos un inciso B. Dice que los servidores, bueno, en este caso son los servidores del tabernáculo y del templo. Tanto en el tabernáculo como en los tres templos oficiaban únicamente los sacerdotes y sus ayudantes, todos provenientes de la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví era la elegida, ¿no?, para oficiar y de donde venían los sumos sacerdotes para la función del tabernáculo, del templo. Y tenemos ese dato, ese respaldo igual en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, del 6 al 10. Igual en esta versión dice: los sacerdotes se mantenían en sus puestos y también los levitas, con los instrumentos de música sagrada que el rey había hecho para acompañar el canto. ¿Qué dice? Pero antes de mencionar lo que decía este canto, cabe mencionar que dice que estaban los sacerdotes, ellos estaban en su puesto, o sea, que estaban preparados, amén. Y dice que también estaban los levitas, en este caso eran los músicos, los que estaban con instrumento. Pero viene algo bien importante, dice, con los instrumentos de música sagrada que el rey había hecho para acompañar el canto. Eran instrumentos especiales. Y eso me pone a pensar de que yo agarre la guitarra y aquí toco alabanzas y después me lo llevo y me pongo a tocar unas bien pesadas, ¿no? No es lógico, ¿no? Porque si es algo para el servicio de Dios, que tenemos que estar pues ensuciándolo, ¿no? Pero me llama la atención que aquí ya nos hace a todos aquellos que somos músicos o cantantes, tu instrumento debe de estar, dice que consagrado. Son instrumentos de música sagrada. Fíjense qué interesante. Y dice el canto: porque su amor es eterno. Y dice: cuando David cantaba con ellos y los sacerdotes tocaban frente a ellos las trompetas, mientras todo Israel estaba de pie, Salomón consagró también el centro del atrio que estaba frente al templo del Señor, pues ahí ofreció los holocaustos
y la grasa de los sacrificios de reconciliación, porque en el altar de bronce que él había construido no cabían los holocaustos. Imagínense qué cantidad, que decía que no cabían. Las ofrendas de cereales y la grasa. Dice, de dicha ocasión Salomón y todo Israel, una gran muchedumbre que había venido desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto, celebraron la fiesta de las enramadas. Al día siguiente tuvieron una fiesta solemne, porque durante 7 días habían celebrado la consagración del altar y durante otros 7 días la fiesta de las enramadas. El día 23 del 7º mes, el rey despidió al pueblo para que se fueran a sus casas alegres y satisfechos por el bien que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo. O sea, quiere decir que se la pasaron en grande, ¿no? O sea, y no lo digo en el sentido de que pachangueando, no, estaban alabando, adorando, estaban ofreciendo, sabían lo que estaban haciendo. Decía que la gente era una muchedumbre, o sea, era mucha gente. Era más allá de lo que yo me imagino que incluso el rey había pensado o había, yo creo que ideado, ¿no? Pero en este caso era más allá y eran cosas especiales, específicas para la adoración a Dios, en este caso para los servidores en tabernáculo o templo. Y como último punto es el inciso C, que son las leyes de adoración. Todas estas leyes de adoración aparecen específicamente en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. En este caso, pues sabemos que son numerosas y complicadas porque era una instrucción ahora sí que tan específica, que imagínense con qué seriedad y cómo tenían que seguir esto tan al pie de la letra, que si no, pues sabíamos que les podía costar hasta incluso la vida, ¿no? A los mismos sacerdotes. Y esto abarca tanto al sacerdocio como a los fieles, tanto a los sacrificios como a las fiestas. O sea, no solamente es al que ofrece, sino también a los que estaban observando, a los que estaban mirando lo que se tenía que hacer. Pero también dice que tenían un orden o en este caso, ¿cómo se le podría decir? Las instrucciones para igual los sacrificios y para las fiestas. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel tenían orden en primer lugar, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, y todo lo instituyó también, que sabían cuál. Si leemos que la vestimenta del sumo sacerdote era tan exclusiva y de una forma, y no solamente su vestimenta sino su persona, cómo tenía que ser, dice que hasta incluso cómo tenía que estar la gente, incluso cómo tenía en este caso que ser los sacrificios. Recordemos que hay un tipo de animal actual, bueno, sabemos que en la actualidad lo acaban de encontrar otra vez, que es un animal especial, que para ahora el tercer templo ya lo tienen porque lo quieren, ya saben que lo van a reedificar, están en espera nada más. Y no es un animal cualquiera. ¿Por qué? Porque según se había dicho que se extinguió o que ya no sabía nada, pero lo encontraron otra vez. Entonces ya tienen el animal que van a ofrecer para el tercer templo, pero quiere decir que hasta incluso hay reglas para el sacrificio y hay reglas para las fiestas. De tantos días, cómo vivir ese tiempo. Nosotros a veces tenemos aquí un poquito de la embarrada, ¿no? A través de las fiestas de Shavuot, de Sukkot, y sabemos, y por lo general nos hablan respecto al tema, pero sería muy bueno ahondar un poco más en eso. Entonces lo vemos así, que todo tiene un orden, y si usted en algún momento desea ahondar, yo sé que es un tema especialmente la adoración en el Antiguo Testamento tanto tedioso, pero si usted quiere buscar un poco más, puede leerlo en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio para entender. A veces son unos capítulos tan largos porque viene la instrucción tan exacta
vienen las bendiciones, pero también vienen las maldiciones de hacerlo bien o hacerlo mal, ¿no? Entonces, si usted quiere buscarlo, ahondarlo un poco más, puede hacerlo por medio de estos libros. Yo sé que este es un tema de adoración y tenemos que tratar estos puntos para poder mirar cómo nosotros vivimos en la actualidad a través de la gracia. Y como conclusión, sabemos que sin derramamiento de sangre no había ni perdón, y también sin adoración verdadera. ¿Qué era lo que miraba a Dios o por qué aceptaba las ofrendas? ¿Por qué? Porque adoraban conforme Dios quería ser adorado. Había derramamiento de sangre y había adoración. ¿Qué hizo Jesús? Derramó su vida. Amén. Derramó su vida y eso fue el mejor sacrificio, la mayor adoración, para que nosotros pudiéramos y tengamos vida eterna. Como segundo punto en la conclusión, la adoración se circunscribía a estos lugares específicos con gente específicas, en este caso sacerdotes, bajo leyes específicas. ¿Y qué hemos aprendido desde la primera lección? Que en nuestro tiempo podemos adorarlo desde cualquier lugar. En ese tiempo era de todos en el tabernáculo, todos en el templo y todos cuadraditos, ¿no? O todo tiene que ser de esta forma, no vaya a ser que no acepte el sacrificio y el perdón no lo obtengamos. Ahora actualmente nosotros no vivimos así. ¿Somos sacerdotes de Cristo? Sí. ¿Somos el sacrificio? Sí. ¿Podemos hacerlo en cualquier lugar? Sí. Y por eso tenemos la obligación de que el sacrificio que somos nosotros sea el mejor sacrificio que podamos ofrecer. Yo les decía, ¿cuál es nuestro comportamiento dentro y fuera de la iglesia? ¿Cómo son nuestra manera de expresarnos dentro y fuera de la iglesia? Y así consecutivamente. Eso es adoración, hermano, recordemos. Y como un último y tercer punto, pero todo era simbólico de lo que un día sería realidad en Cristo. Ellos tenían la sombra y los símbolos, pero nosotros tenemos la realidad. ¿Y quién es esa realidad? Jesucristo. Esto para mí tiene que ser un símbolo y para todos de alegría, de júbilo, porque no tenemos que estar siguiendo un instructivo, reglas, y que si no las seguimos nos cuesta la vida. Al contrario, ahora podemos tener esa libertad de acercarnos hasta este lugar, poder tener formas de adorar por medio de la música, por medio de la palabra, la enseñanza, al predicar nosotros, y sin fin de formas. Entonces nosotros tenemos ¿qué? Libertad. Recordémoslo desde ese punto de vista. Yo estoy agradecido porque no tengo que, imagínense, tener que ir a buscar un borrego, uno bonito, llevarlo en ofrenda, en sacrificio, y decir, ojalá que Dios lo acepte, porque si no, no sé qué voy a hacer. Ahora tengo que pensar y decir, yo me tengo que portar bien, tengo que tener comunión con el Espíritu Santo, mi vida tiene que ser de ejemplo, yo tengo que hablar, yo tengo que predicar para que Dios se agrade de mi sacrificio, porque yo soy esa ofrenda. Yo quiero que se agrade de lo que yo estoy ofreciendo por medio de mi vida. ¿Está conmigo, hermano? Entonces tenemos que tener presente eso, que en este tiempo vivimos bajo la gracia. Claro que la gracia no es hacer lo que queramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, el nuevo nacimiento, tenemos esa seguridad de que queremos hacer lo que Jesucristo hizo en esta tierra, seguir sus pasos, amén. Entonces yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta lección.